Hola, buenas tardes, buenas noches. Es un placer darles la bienvenida al seminario de prehabilitación para cirugía no cardíaca. Tenemos un equipo multidisciplinario hoy que nos va a hablar de este tema. Va a empezar la doctora Wong con conceptos básicos de prehabilitación. Después el licenciado Nick Tetlow nos va a hablar sobre lo que es el test de esfuerzo cardiorrespiratorio, medicina, ejercicio como medicina perioperatoria. Sin más preámbulos, yo creo que comenzamos porque en este momento son las 11:30 en Reino Unido, entonces para no trasnochar mucho, bienvenidos a todos y ojalá el webinar sea del agrado de todos. Vamos a presentar las charlas, un expositor después de otro y al final vamos a hacer un espacio de preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Hello, so my name is Feng Yan. I'm also known as... Yo soy anestesióloga en Reino Unido y trabajo en el sudeste de Londres. He seguido de cerca mi especialidad en medicina preoperatoria. Hoy día voy a hablar sobre prehabilitación para la cirugía. Voy a hablar un poco sobre qué es la prehabilitación, por qué es exitosa y también sobre el programa que desarrollamos en UCLA. En primer lugar, ¿qué es prehabilitación? Prehabilitación es un proceso de exacerbar la capacidad funcional del individuo para permitirle a él o a ella soportar un evento estresante. Viene de la palabra rehabilitación preventiva y espero que mejoremos el resultado de los pacientes y reducir la tasa de complicaciones con nuestras intervenciones, y en la medicina perioperatoria se refiere en general a ejercicio, nutrición e intervención psicológica antes de la cirugía. Este es un gráfico del Macmillan Intensive Support que ilustra cómo la prehabilitación puede mejorar la salud de los pacientes. En la línea de abajo muestra sin prehabilitación, paciente comienza en una línea basal durante su diagnóstico e inevitablemente los tratamientos a los que lo sometemos, como quimioterapia, cirugía, van a declinar su salud. A menudo, incluso con rehabilitación, los pacientes terminan bastante más abajo de su línea basal y necesitan cuidado adicional o pueden no ser capaces de volver a sus casas después del tratamiento del cáncer. El objetivo de la prehabilitación, como pueden ver en la línea verde, es mejorar la salud del paciente más allá de su línea basal, previo al tratamiento, de modo que no haya esta caída en la salud con el tratamiento y que haya menos de caída bajo la línea basal y con la prehabilitación puedan mejorar a su línea basal o más allá una vez que terminó el tratamiento del cáncer. Los beneficios de la prehabilitación, a menudo pensamos en los principales beneficios como una mejoría de la capacidad funcional del paciente, aumentando su resiliencia física a la cirugía del cáncer. Sin embargo, me gustaría señalar que la prehabilitación también tiene un efecto bueno en la salud mental de los pacientes. Y la prehabilitación permite que los pacientes hagan algo que se empoderen para afectar el resultado de su tratamiento. Y tenemos mucha retroalimentación de nuestros pacientes que sienten que su tratamiento del cáncer no debe ser simplemente algo que les sucede, sino que algo en lo que ellos se involucren, y la prehabilitación les da la oportunidad de involucrarse. La prehabilitación también ha demostrado tener un impacto en la salud en el largo plazo. A menudo pensamos que el principal diagnóstico, como el cáncer, debe ser un momento fuerte. Con esto podemos introducir hábitos de salud como ejercicio, nutrición y impactar la salud a largo plazo de los pacientes más allá del tratamiento del cáncer. En términos de la evidencia para la prehabilitación, hay muchos estudios y la mayoría de ellos son variables, son variados y mucha heterogeneidad, y ha habido muchos metaanálisis en relación a la prehabilitación. Uno de los metaanálisis que yo puse aquí muestra un 51% de disminución en las complicaciones postoperatorias después de la prehabilitación. Y otro estudio ve
el umbral anaeróbico para el ejercicio cardiovascular y hay un aumento del umbral anaeróbico en 2 después de la prehabilitación, después del programa de prehabilitación. Y este es un programa que dura 6 semanas, 3 veces por semana de ejercicios. Actualmente hay algunos estudios en marcha con respecto a la prehabilitación, dos estudios que vienen del Reino Unido, que vienen de Southampton, que es en el sur de Londres. Estos se supone que van a ser estudios más grandes, más largos, con reclutamiento de miles de pacientes y va a tener más poder que muchos de estos pequeños estudios que vienen de diferentes centros. Voy a hablar un poquito sobre el abordaje del Reino Unido para la prehabilitación. Hay muchos centros en el Reino Unido que hacen prehabilitación. Manchester es uno de ellos, tienen un programa de prehabilitación de cáncer bastante avanzado. No es solamente la cirugía, sino que quimioterapia y otras terapias del cáncer. Y hay otros programas en base en Londres y todos son un poquito de algo. Uno de los programas que nosotros nos inspiramos para nuestro programa es el Royal Marsden Program. Es un centro de cáncer bastante grande en el sur de Londres. Ellos tienen 5 servicios e intervenciones. Uno de ellos es la FisioLed, sesiones en casa, FisioLed. Tienen actividades soportadas por teléfono, una vía dietética y también han visto optimización médica, especialmente viendo la anemia y también una iniciativa psicológica. La anemia no solamente puede entorpecer la cirugía, pero también la capacidad de ejercitarse. Esto es el programa de prehabilitación que nosotros desarrollamos en UCLH. En primer lugar, los pacientes son derivados a nosotros por su equipo quirúrgico a menudo, pero también por otros médicos que nos refieren a los pacientes como los oncólogos y esperemos que pesquemos los pacientes lo más alto en su estado de lo posible porque nos da un mayor periodo de tiempo para mejorar su capacidad funcional antes de la cirugía. Una vez que el paciente nos es referido y llega a nuestro sistema, tenemos una discusión multidisciplinaria donde un número de profesionales, incluyendo el fisiólogo del ejercicio, el kinesiólogo, el nutricionista y otros médicos perioperatorios conversan de qué es lo que cada paciente individual necesita. Los pacientes entonces se les da una clínica donde hacemos por teléfono una consulta médica, se introducen al concepto de prehabilitación y les explicamos lo que hacemos y lo que esperamos de ellos. Los enrolamos en tratamiento apropiado y a menudo estos ejercicios, intervenciones de ejercicio y nutricionales según se requiera y también asesoramos si necesitan algo más, por ejemplo, intervención psicológica o cualquier otra optimización médica. Nuestra segunda consulta se produce 2 semanas después, es un poquito como un seguimiento para asegurarnos de que los pacientes están haciendo lo correcto y también con alguna terapia neoadyuvante. A veces los pacientes cambian con la terapia neoadyuvante, entonces hay pacientes pueden a veces entrar en riesgo de malnutrición debido a los efectos colaterales de su tratamiento y luego los referimos al nutriólogo y hacemos ajustes según se requiera. Una tercera consulta es una consulta preoperatoria que se produce poco antes de la cirugía. Los pacientes que llegan a cirugía y la idea es que se operen y se vayan a la casa luego. Y luego una cuarta clínica o consulta de seguimiento que se produce 6 a 8 semanas después de que el paciente llegue a su casa. Esto nos da una oportunidad para hablar de la jornada de prehabilitación y darles alguna conciencia de cómo continuar los hábitos que han desarrollado durante el programa como algo que sigue en marcha una vez que ya no tienen contacto con nosotros. Comenzamos nuestro programa piloto en noviembre de 2021. Inicialmente comenzamos con 3 diferentes poblaciones de cáncer: cáncer de vejiga, cáncer de ovario y cáncer gastrointestinal, de esófago, estómago. Y actualmente estamos
llegamos a otros cánceres, como ejemplo, cáncer de cabeza y cuello, y también a cirugía de cáncer. Otros tipos de cirugías también han demostrado que la prehabilitación es útil, por ejemplo, cirugía bariátrica y cirugía traumatológica. Esperamos llegar a pacientes que tienen 6 semanas entre que son referidos y la cirugía, y la razón que llegamos a este periodo de 6 semanas es porque si tenemos cualquier tiempo menos que eso, a menudo es difícil hacer una diferencia con nuestra intervención. Sin embargo, a medida que nuestro programa ha seguido transcurriendo, muchos médicos, muchos de los que nos refieren como los cirujanos, reconocen los beneficios de la prehabilitación y por lo tanto retrasan la cirugía en 1 o 2 semanas, que puede ser de beneficio, entonces, para reducir las complicaciones del paciente postoperatorias. La información que requerimos para que nos refiera a los pacientes es el score de fragilidad clínica y un screening nutricional. La escala de fragilidad clínica ve la fragilidad del paciente y nos ayuda a determinar si acaso este paciente es apto o no y qué intervención de ejercicio requiere. Generalmente apuntamos a 3 a 6, de modo que los pacientes que tienen problemas médicos se manejen bien. Los pacientes que son moderadamente frágiles son los que más se benefician al aumentar su actividad y su ejercicio regular. Los pacientes que están muy en buenas condiciones, generalmente les damos consejos por teléfono, y los pacientes que están en la otra punta de la escala, que son muy frágiles, desgraciadamente no somos capaces de hacer mucha diferencia con la prehabilitación, y luego es una discusión entre el equipo perioperatorio y el equipo quirúrgico sobre qué podemos hacer para que ellos puedan soportar el tratamiento del cáncer. Este es una escala nutricional que ve si acaso los pacientes están en alto riesgo de malnutrición. Los pacientes que están en mayor riesgo son capaces de tener una discusión 1 a 1 con el nutricionista para optimizar su nutrición previo a la cirugía. Para resumir entonces la intervención que hacemos, la intervención de ejercicio es una mezcla de clases de diferentes ejercicios que se entregan online por Zoom, y les voy a mostrar, creo que todos están de acuerdo en la ventaja de esto y con la pandemia. Y podemos entregar cosas online, tiene mucho valor, reduce la asistencia al hospital frecuente, muy importante. Los pacientes más frágiles, seguramente 5 o 6 en la escala de fragilidad, a menudo donde se benefician de un apoyo de físico, de kinesiólogo paciente 1 a 1. Y por Zoom, y todos los pacientes tienen consejos por teléfono en forma regular. La nutrición, como dije, tenemos una relación 1 a 1 con el nutricionista, y tenemos sesiones de educación de grupo, información escrita sobre cómo comer bien. Y en cuanto a la intervención psicológica, uno de nuestros anestesiólogos que trabaja con nosotros tiene un interés especial en intervenciones motivacionales y entrenamiento de salud. Así que los pacientes que tienen problemas con involucrarse se los referimos a ella, y ella puede hablarles y los discute con ellos cuáles son las barreras que evitan que se comprometan con este plan. También tenemos un psicólogo clínico a quien hablamos y los discutimos con ellos, los pacientes que tienen dificultades con el programa. Una cosa que incorporamos recientemente es la optimización médica. En el Reino Unido, a menudo con nuestra lista de espera, la clínica de evaluación preoperatoria puede estar muy cerca de la cirugía, lo que nos da mucho tiempo para la optimización médica, solamente puede resultar en suspender las cirugías, de modo que tomarlos en el proceso de tratamiento nos permite ver cosas como anemia, hábito de fumar, y especialmente detectamos condiciones que inhabilitan al paciente para ejercitarse, por ejemplo el dolor. Para la hipertensión tenemos un farmacólogo clínico que puede optimizar la presión, manejar mejor, traer a los pacientes en forma a normotensión.
Para desarrollar el servicio, nuestro jefe de programa es el doctor John Whittle, que va a hablarles después, y tenemos un equipo muy dedicado de kinesiólogos, de nutricionistas, fisiólogos del ejercicio y fellows de medicina preoperatoria, y también todo esto apoyado por planificación, con el equipo administrativo. El servicio se desarrolló el proceso de planificación tomó un año aproximadamente y nuestro servicio fue lanzado en noviembre de 2021. 150 patients. Reclutado muchos pacientes. Esto es una muestra del proceso por el que por el que pasamos para desarrollar el servicio. Esta es una de las cosas que tuvimos que hablar como equipo y también con los equipos que nos referían pacientes o cualquier otro especialista que estaba involucrado en esto. Y esto es una muestra de la ruta que el paciente puede sufrir desde que es referido hasta que es intervenido y luego hasta la cirugía y alta de nuestro servicio. Hasta aquí la prehabilitación del UCLH. Quiero darle a la gente un poco de una comprensión del tipo de ejercicio que hacemos para intervención de ejercicio que hacemos. Aproximadamente un tercio atendían clases de ejercicio en grupo y otro tercio requería una sesión 1 a 1 con el kinesiólogo entregada por teléfono o en la casa. Hubo un muy pequeño número que no requirió mucho, que tenían un puntaje 1 o 2 en la escala de fragilidad y no requerían mucha. Y hubo un pequeño número también en que luchamos para involucrarlo porque no querían participar, y también hay algunos pacientes que no tenían acceso a clases de Zoom, pero esto les dábamos un consejo escrito. Y en términos de nuestros datos, tenemos algunos datos del verano de este año. Hemos tenido una buena mejoría en la capacidad funcional de los pacientes que se han metido en este programa. Usamos el 30 segundos pararse y sentarse como una medida de capacidad funcional y el aumento promedio ha sido de 14 a 18. También medimos algo llamado la escala de fatiga análoga, escala visual de fatiga análoga, que ve la escala de fatiga que va de 0 a 10, siendo 10 muy fatigado y 0 nada de fatigado. Ha habido una disminución de la fatigabilidad de 3 en esta escala. Implica esto que los pacientes tienen más energía y son capaces de participar en su prehabilitación como resultado de aumentar la actividad física. Tengo algún feedback, alguna retroalimentación cualitativa de los pacientes. Algunos de nuestros pacientes son capaces de mejorar en forma significativa su actividad diaria, además de las clases de ejercicio, yendo de 5.000 pasos al día al duplicarlos, a 10.000 pasos por día. Un paciente a significant improvement, que tuvo una mejoría significativa en su umbral anaeróbico según medido por pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Ella bastante frágil, era añosa, con cáncer, y mejoró su autoconfianza, no solamente reflejado en los números que logró, sino que también fue capaz de irse de vacaciones con sus niños y sus nietos, lo que antes no lo hacía porque se sentía con mucha disnea y frágil. Otra feedback que hemos recibido a menudo es que los pacientes sin la prehabilitación se sentían abandonados de la decisión de la cirugía a las 6 semanas. Este tiempo de 6 semanas para tener la cirugía, ellos disfrutaron que el equipo los revisara, los entrevistara y participara con ellos en el tratamiento. Por supuesto que tenemos muchos desafíos en prehabilitación. Por ejemplo, que el paciente sea adherente al programa. Los pacientes a menudo, cuando hay una investigación, tienen una adherencia, pero en el mundo real esto no es así. Remostrar los resultados también es difícil con programas tales como la prehabilitación. La razón es porque cuando vemos
las métricas clásicas, por ejemplo, estadía hospitalaria o disminución en la mortalidad, uno necesita una gran cantidad de pacientes, sobre de miles de pacientes para tener un resultado estadísticamente significativo. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo medidas de capacidad funcional, por ejemplo, pararse y sentarse durante 30 segundos y cambios en las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Y también estamos viendo los resultados reportados por el paciente. Entonces, cosas como el IQ 5D, donde los pacientes pueden reportar que subjetivamente después del programa se sienten mejor y pueden hacer más cosas. Todo esto cuesta dinero, así que todo el mundo está consciente de sistemas nacionales de salud en el mundo. Hay a menudo muchas buenas ideas, pero no hay dinero para implementarlas. Ha sido un desafío convencer a los jefes que nuestro programa vale la pena y que podemos usar estos resultados que hemos logrado hasta aquí para convencerlos de que continúen financiándonos. La selección de pacientes también es algo que es un desafío. Por ejemplo, tenemos un número de pacientes que probablemente son muy frágiles para beneficiarse de la prehabilitación. Siempre hay equipos quirúrgicos que esperan que la prehabilitación pueda volver a un paciente muy frágil en un paciente que está apto para la cirugía y, por supuesto, muchos pacientes que simplemente no podemos hacerlo. Voy a mencionar un poquito sobre lo que esperamos hacer con la prehabilitación. En primer lugar, mejorar la optimización médica. También hay muchas áreas que se pueden mejorar, como dejar de tomar alcohol u otras optimizaciones médicas. Estamos trabajando muy de cerca con nuestras colegas de la preanestesia para hacer esto. Nick va a hablar sobre los ejercicios cardiopulmonares y cómo las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. También estamos usando cosas, digamos, que se usan. Por ejemplo, mucha gente tiene Apple Watches o alguna de estos implementos para medir capacidades. Y estamos viendo que los pacientes puedan usar para ver ellos mismos el resultado, para que puedan ver si mejoran su actividad después de estar en el programa. Finalmente, quiero hablar sobre el señor motivador. Esta es mi última diapositiva cuando hablo de la prehabilitación. El señor motivador es un jamaicano que vive en Gran Bretaña, fue muy popular en los años 90, hacía clases de aeróbica con colores, hartos colores en su ropa. El señor motivador tiene su propia empresa donde desarrolla videos de estado físico que la gente puede comprar para mejorar su estado físico y está dirigida a la población mayor, que es nuestro objetivo también. Él ha desarrollado con nosotros una serie de videos viendo ejercicios y nutrición que los pacientes pueden tener acceso a ellos, y además de nuestras clases de ejercicios, los pacientes pueden seguir sus ejercicios en la casa y ojalá mejorar su actividad. Y los voy a dejar con una foto del señor motivador y el resto de nuestro equipo de prehabilitación. Y ese es el fin de mi charla. Voy a detenerme aquí, voy a dejar de compartir pantalla. He deserves to be present in every. Muchas gracias. El señor motivador es muy importante y tiene que estar en el equipo. Sí, él está siempre ahí. Muchas gracias. Vamos a continuar con Nick. Thanks, Mayra. Gracias, Mayra. Bueno, voy a hablar sobre pruebas de ejercicio cardiopulmonar y usado por nuestro grupo de prehabilitación y cómo podemos usar información de estas pruebas de ejercicio para guiar la estratificación, el riesgo y el tipo de prehabilitación al que el paciente va a ser sometido. Voy a hablar sobre estado físico y qué es lo que es el CPET, cómo medimos el CPET, qué información nos puede dar el CPET, cómo se relaciona
al riesgo, al manejo perioperatorio y cómo ayuda a la toma de decisiones y cómo podemos informar la prehabilitación. El estado físico es un componente importante de evaluar un paciente, el riesgo de un paciente. Y lo que sabemos es que tradicionalmente lo hacemos preguntando a los pacientes qué pueden hacer o no y evaluando su capacidad de hacer actividades normales de la vida diaria. Pero hay limitaciones en que a veces los pacientes no nos van a dar una respuesta honesta. No necesariamente saben exactamente qué nivel de intensidad pueden hacer. Y esto es una evaluación de capacidad funcional viendo medidas subjetivas y objetivas. Y nuestras conclusiones fueron que la evaluación subjetiva de capacidad funcional no debe usarse para estratificar el riesgo preoperatorio. Así que nos hizo ver otras medidas objetivas como pruebas de ejercicio cardiopulmonar. CPET, ¿qué es lo que es esto? Se hace en un treadmill, no es invasivo, así que nos da buenas variables fisiológicas, frecuencia cardíaca, respiración, producción de energía, utilización de combustible y nos permite comprender la fisiología del paciente, su estado fisiológico. Uno de los beneficios del CPET es que es una evaluación integrada. Tenemos una comprensión del paciente desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, estado muscular, salud metabólica, todo en una sola. Permite obtener datos que pueden ser usados para decidir qué tipo de prehabilitación requiere o qué optimización médica también puede requerir. Lo más importante es que es una evaluación objetiva. Sabemos qué estamos midiendo, qué es el estado fisiológico del paciente, su capacidad, cuánto puede lograr. Y esto nos influye en los resultados perioperatorios. ¿Qué es lo que es y cómo lo medimos? Típicamente el paciente se sienta en una bicicleta, usa una mascarilla y nos permite ver su ventilación y también vamos a medir la fracción de oxígeno inspirado y la fracción de oxígeno expirado. Sabemos que entra un 21% y el paciente en reposo va a producir 15%, de modo que 6% entró al paciente y eso es lo que se puede medir. Y como estamos midiendo el consumo de oxígeno del paciente, podemos entender cuánto oxígeno está siendo consumido en términos del volumen total de la respiración. Por ejemplo, un paciente respira 5 litros por minuto, sabemos que en reposo tiene aproximadamente una toma de oxígeno de 300 ml por minuto. Lo que podemos hacer es hacer lo mismo en términos del CO2. Entra 0% y el paciente produce 5% de CO2 en reposo. Y nuevamente, si hacemos un 5% en 5 litros, tenemos 250 ml por minuto y esto nos permite comprender el consumo de oxígeno y la producción de CO2 en reposo y cómo esto cambia durante el estrés fisiológico, por ejemplo, el ejercicio. Importante, lo que podemos hacer es ver la relación entre consumo de oxígeno y producción de CO2 y esto nos da una comprensión de la salud metabólica del paciente y qué combustible está utilizando para producir energía. El protocolo de CPET está estandarizado y la mayor parte de los centros usan un protocolo similar. Puede variar en la duración de los ciclos, pero típicamente tienen 3 minutos en la bicicleta, 3 minutos en la bicicleta donde el paciente se habitúa a pedalear y alrededor de 10 minutos de aumentar este pedaleo y luego va a haber un aumento incremental del pedaleo. Una vez que el paciente llega a la fatiga, el paciente llega a un periodo de recuperación de 3 a 5 minutos y nos permite medir variables en reposo durante el ejercicio, peak y en el periodo de recuperación. Les voy a mostrar cómo se ve esta prueba de ejercicio. Este es el paciente que está en la bicicleta, está pedaleando sin carga. Al lado derecho vemos el electrocardiograma, si hay algún cambio en el electrocardiograma como isquemia y en el otro lado podemos ver el intercambio gaseoso, así que podemos ver el VO2 y la VCO2. Durante la prueba de ejercicio tenemos información importante de un punto de vista cardiovascular, respiratorio, muscular, metabólico y esto puede ser muy difícil de interpretar, pero si lo hacemos en forma sistemática, podemos identificar si hay algunas limitaciones específicas
y podemos tratarlas. En general, vemos el resultado y vemos que el examen sea de buena calidad y vemos las diferentes fases, los datos de si acaso es regular, es disparejo y cuánto puede lograr el paciente. Por ejemplo, en este test tenemos un paciente que pedaleó así cerro arriba y llega a una carga de trabajo de 300 watts, que es bueno para nuestro paciente. También podemos tener el pic de VO2, que es el mayor nivel de oxígeno que él puede consumir, y esto a menudo se relaciona con el estado cardiovascular del paciente y la función metabólica. También podemos calcular la carga metabólica en reposo. Podemos medir el consumo de oxígeno en dos formas. Esto puede ser absoluta o puede ser relativa. Absoluta quiere decir en términos de litros por minuto, y relativa, hay muchos datos que tomar en cuenta, comprender cómo este paciente es capaz de consumir el oxígeno. Por ejemplo, 3,5 litros por minuto, si esto se divide por 80 kilos, entonces por kilo de peso corporal el paciente podemos ver si es eficiente o ineficiente. También usamos el ejercicio como un estrés metabólico, y esto nos permite comprender el metabolismo del paciente y cómo debe cambiar, y nos da una comprensión de qué es lo que está sucediendo a nivel celular. Entonces, se ve si el paciente va subiendo, el oxígeno que se llega al músculo no satisface los requerimientos de oxígeno. El paciente tiene que suplementar su producción de energía usando una glicólisis anaeróbica. Así que vamos de trabajar anaeróbico a trabajar una glicólisis anaeróbica. Y esto nos habla de la salud celular, de la mitocondria de esos músculos. Lo que se puede ver aquí, a medida que uno va en bicicleta cerro arriba, uno ve que el consumo de oxígeno aumenta, y en un cierto punto comenzamos a producir más CO2, y aumenta más la producción de CO2 que el consumo de oxígeno, y en algún momento el CO2 es más que el oxígeno. Y esto es por la glicólisis anaeróbica. Lo que vemos es que el paciente trabaja en forma anaeróbica, produce más hidrogeniones que tienen que ser tamponeados, y esto produce más CO2. Y este CO2 entonces es removido al expirar. Y lo que estamos haciendo, porque estamos siempre midiendo consumo de oxígeno y producción de CO2, podemos identificar este CO2 que está siendo producido. Y esto nos da una buena idea del paciente, de su salud cardiopulmonar. Y si son capaces de producir CO2, y si son capaces de remover este CO2 también. Si vemos cómo analizamos esto en un paciente, típicamente se va a ver una relación entre VCO2 y VO2. E identificar el punto cuando la producción de CO2 aumenta más rápido que el consumo de oxígeno. Y esto típicamente se produce cuando ve un punto de inflexión en los datos donde la relación entre aumenta el CO2, pero el oxígeno sigue igual. Este punto aquí es lo que llamamos el umbral anaeróbico, y medimos el consumo de oxígeno en ese momento. Y este es un marcador de salud celular, de salud cardiopulmonar, es un marcador del nivel de paciente de su estado físico anaeróbico. Esta es una representación gráfica de datos reales, y podemos ver, a medida que vemos los datos, estamos identificando dónde está el punto de quiebre en esta relación. Se puede ver que aumentan los datos y de repente se produce más CO2 porque los datos suben de esta línea. Nuevamente también podemos ver en forma absoluta en términos del consumo de oxígeno en litros por minuto, pero también podemos relativizarlo en relación al peso corporal. Y un alto consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico es un marcador de mejor salud cardiopulmonar y mayor producción de energía sobre la anaeróbica. Con respecto a la salud cardiopulmonar, también vemos la eficiencia ventilatoria. Esto nos dice de cómo nuestra ventilación se acopla a la salud cardiopulmonar. Cuando producimos mucho CO2,
el cuerpo tiene que removerlo, así que nuestra ventilación aumenta. Y esto nos dice cuán eficiente es el paciente en cuanto a la parte cardiopulmonar. Si el paciente tiene que hacer mucha ventilación para remover el CO2, entonces intercambio gaseoso es ineficiente, mientras que si tiene que hacer poca ventilación para remover el CO2, entonces su intercambio gaseoso es más eficiente. Y así es como podemos comparar pulmones de buena calidad con pulmones malos, de mala calidad. Típicamente medimos estos en el umbral anaeróbico, y esto es porque el umbral anaeróbico es un punto objetivo en el tiempo e independiente del esfuerzo se mantiene igual. El consumo máximo de oxígeno depende de si el paciente puede hacer un poco más, pero en general el umbral anaeróbico es un marcador objetivo que no cambia entre las dos pruebas, a no ser que el paciente haya estado haciendo ejercicio para mejorar su estado físico. En general tenemos tres variables: tenemos el consumo máximo de oxígeno, tenemos el umbral anaeróbico y la eficiencia de la ventilación, viendo cómo elimina el CO2. En general queremos que el pic de VO2 y el anaeróbico estén altos, y queremos que el umbral anaeróbico esté bajo para que tenga un buen intercambio gaseoso. ¿Cómo podemos usar esta información para guiar a estratificar el riesgo? La literatura dice que los pacientes que están en mejor estado físico tienen menor mortalidad en cuanto a riesgo, independiente de que se operen o no, y menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y cada aumento del MET en la capacidad física, sí podemos mejorar el MET de cada paciente, se asocia con una disminución del riesgo de mortalidad y morbilidad y enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con los pacientes que se operan? Sabemos que la cirugía genera una gran respuesta inflamatoria, es muy estresante para los pacientes, y sabemos que tienen que aumentar la entrega de oxígeno a los tejidos para poder cicatrizar. Y si tenemos un buen nivel de estado físico anaeróbico, un buen sistema cardiopulmonar, en general vamos a poder entregar ese oxígeno. Mientras que si hay un tema, una limitación en cuanto al sistema respiratorio cardiovascular, el paciente no puede entregar oxígeno a los tejidos y por lo tanto puede tener una mayor posibilidad de desarrollar complicaciones y potencialmente insuficiencia cardíaca y morir. Esto ha sido demostrado por este grupo que hizo pruebas de estado cardiopulmonar viendo umbral anaeróbico y mortalidad después de cirugía mayor, y encontraron que pudieron identificar dos grupos: el grupo de alto riesgo y de bajo riesgo. Los pacientes que tenían un umbral anaeróbico más de 11 mililitros por kilo por minuto tenían menos de 1% de mortalidad, mientras que el grupo que tenía un AT de menos de 11, es decir, pacientes anaeróbicamente no aptos, eran pacientes con un 20% de mortalidad. Esto fue acoplado con los pacientes haciendo una prueba de ejercicio y desarrollar sus capacidades, y ven que la diferencia de mortalidad entre ambos grupos bajó drásticamente, y esto quiere decir que pacientes con cierto estado físico pueden tener una propiedad protectora en términos de mortalidad y movilidad posoperatoria. Esto nos permite planificar mejor la prehabilitación y mejorar, evitar cuidado intensivo, disminuir la hospitalización, de modo que identificar un paciente que necesita mayor nivel de cuidado puede ayudarnos a utilizar mejor los recursos. Este estudio por el grupo de Olden mostró que podían mandar a los pacientes con un buen manejo cuidado dependiendo del umbral anaeróbico y mantener el resultado perioperatorio del paciente. Eso es en términos de la mortalidad. ¿Qué pasa en términos de sobrevida? Sabemos que el estado físico anaeróbico está asociado con sobrevida. Los pacientes que tienen buen nivel de umbral anaeróbico tienen
mayor sobrevida postoperatoria y también tienen menor posibilidad de fallecer y menor posibilidad de complicaciones y menos hospitalización. No solamente estado anaeróbico, sino que también función ventilatoria, así que en términos de su salud cardiopulmonar, los pacientes es menos probable que fallezcan y tengan un intercambio gaseoso más eficiente. También podemos ver aquí, este es un grupo de 800 pacientes sometidos a cirugía mayor sobre 55 años y ven que la BE-BCO2, que es la línea azul, es menos de 34. Estos pacientes tienen una mayor sobrevida que el grupo que tiene una BE-BCO2 mayor de 34. Por lo tanto, hay peor intercambio gaseoso, hay que trabajar más y los números son más altos. Esto en cuanto a la morbilidad. En los años hemos desarrollado mejores técnicas, cirugía mínimamente invasiva, intervenciones perioperatorias para disminuir el riesgo de mortalidad perioperatoria, pero lo que aún vemos es que esta relación aún entre estado anaeróbico y resultado perioperatorio, cuando vemos la morbilidad, se puede ver aquí, este es un grupo de 170 pacientes añosos sometidos a cirugía electiva y se puede ver que hay una diferencia entre los pacientes que sí desarrollan complicaciones y los pacientes que no. Por ejemplo, en el grupo de umbral aeróbico menos de 10 hay una gran diferencia entre y esto parece tener una buena capacidad predictiva en términos de identificar a estos pacientes y esto puede entonces permitirnos implementar cosas como prehabilitación u optimización médica o incluso tener una discusión con los riesgos de la cirugía. Esto parece ser cierto también en cirugía no oncológica. Estos son pacientes que tienen una reparación de aneurisma de aorta abdominal y tanto el umbral anaeróbico y el consumo máximo de oxígeno tienen predictabilidad en términos de mortalidad. Y una de las cosas interesantes es que en este estudio encontraron que no solamente tener un mal AT, pero si tiene un mal umbral anaeróbica y un mal peak VO2, entonces el riesgo de muerte precoz aumenta. En general, queremos que los pacientes tengan un buen estado físico anaeróbica y podemos alcanzar al menos 15 ml por kilo por minuto. Y esto se asocia con aumento de la sobrevida, menos complicaciones y menor día de hospitalización. Esto varía, depende de la cirugía, porque hay diferentes cosas como el periodo de recuperación y la invasividad de la cirugía. También podemos identificar isquemia preoperatoria, podemos ver falla respiratoria, falla cardiovascular y el nivel de cuidado que el paciente puede recibir para andar mejor. Y en general, esto nos permite obtener un valor agregado. Es un test caro, pero en una sola examen uno puede tener una evaluación cardiopulmonar, puede tener evaluaciones de función pulmonar en reposo y en ejercicio, función cardiopulmonar. Por lo tanto, en un periodo de 1 hora podemos tener mucha información que puede ser útil no solamente para estimar la morbilidad, sino que también para identificar manejo postoperatorio, si el paciente se beneficia o no de estar en la UCI o quizás puede ser llevado a su sala. Una de las cosas interesantes que podemos obtener del CPT es que podemos usarlo para guiar la optimización y guiar la prehabilitación. La prehabilitación, como ya dije, es preparar a alguien para los desafíos del tratamiento del cáncer. Esto comienza en el momento del diagnóstico del cáncer o en el momento de ir a cirugía y en la recuperación postoperatoria. Con CPET podemos identificar si hay un tema cardiovascular, respiratorio, muscular o metabólico. Uno ve, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca seguido de ejercicio produce isquemia, si hay componentes de hiperventilación al ejercicio, quizás hay una EPOC no diagnosticada oculta y se puede optimizar, si hay una sarcopenia muscular
en relación a una quimioterapia, o hay algún problema metabólico que hace que el problema pueda ser referido para una evaluación de algún especialista, por ejemplo, un diabetólogo. Y esto nos permite dirigir al paciente hacia el lugar apropiado para poder optimizar sus temas médicos precozmente para que él pueda ser sometido a una buena recuperación posoperatoria. Por ejemplo, aquí tenemos al lado izquierdo una demostración gráfica de aumento de la frecuencia cardíaca y el pulso de oxígeno, que es lo que uno espera que suba la frecuencia cardíaca con el ejercicio, y se puede ver en los dos paneles a la derecha, se puede ver un gran aumento de la frecuencia cardíaca y un aplanamiento del PO2 o un aplanamiento de la frecuencia cardíaca y un agrandamiento del pulso de oxígeno. Cuando hay isquemia, entendemos en esto que algo malo está pasando en el sistema cardiovascular, y este paciente los enviamos precozmente antes de la preevaluación para que puedan ser optimizados, tratados, y esto no sea un factor de riesgo para complicaciones posoperatorias. Finalmente, voy a hablar de cómo el CPET puede guiar el ejercicio de la prehabilitación durante el periodo de la quimioterapia. El tratamiento del cáncer tiene adaptaciones metabólicas y cardiovasculares deleterias para los pacientes. Sabemos que el ejercicio es beneficioso para los pacientes, y vamos a hablar de eso. Sabemos que la quimioterapia tiene efecto adverso en el estado de salud. Los pacientes van a tener alguna forma de terapia sistémica, y esa terapia sistémica produce atrofia muscular, y esta atrofia muscular es importante porque regula muchas señales y vías metabólicas, y sabemos que al ejercitarnos durante o alrededor de este periodo de terapia es una de las mejores formas de mejorar o revertir esta adaptación metabólica adversa a la quimioterapia. Así que la prehabilitación, el ejercicio de prehabilitación parece ser bastante apto antes de la quimioterapia, durante la quimioterapia y después de la quimioterapia, y perioperatorio también. Fitness typically takes quite a knock. Sabemos que el fitness aeróbico toma mucho tiempo. Este es un trabajo publicado en 2015 en Southampton, donde estudiaron los efectos de la quimioterapia en pacientes con cáncer, y la fitness aeróbica disminuía en 2 ml por kilo por minuto. Y también el peak disminuye en 2,5. Pero interesantemente también observaron que si usamos un programa estructurado de ejercicio que podemos usar con zonas de trabajo cardíaco, podemos aumentar el estado físico de los pacientes a su basal en 6 semanas, lo que nos da un tiempo para optimizar el paciente, que vuelvan a su estado pre-quimioterapia en cuanto al estado físico y puedan ser sometidos a cirugía, y ojalá tengan más reserva fisiológica para soportar la cirugía y recuperarse y volver a su calidad de vida previa. No solo para la cirugía, en términos de estado físico, también hay beneficios oncológicos al ejercitarse durante la quimioterapia. Hay varios trabajos que han demostrado, y esto probablemente se debe a que aumenta la perfusión, aumenta la entrega de agentes beneficiosos. Lo último que quiero mencionar es cómo podemos usar el CPET para confeccionar esta prehabilitación. Inicialmente tenemos un test preoperatorio, vemos la capacidad funcional del paciente, interpretamos y vemos qué puede ser optimizado, trabajamos ahí. Luego, tener un programa de ejercicios especial para ese paciente, confeccionado a su medida, y ojalá que el paciente participe en una intervención de ejercicios. Podemos registrar su adherencia al programa, ver si progresan o no responden, y luego o retroceden, y luego
podemos ver cómo discutimos cómo podemos mejorar este paciente, mejorar su estado físico, y esto anda muy bien en la prehabilitación, donde tenemos consultas repetidas, vemos al paciente, discutimos cómo anda la prehabilitación en ellos. Este es un ejemplo de cómo podemos tener información del CPET y estructurar un programa de ejercicios. En el umbral anaeróbico podemos determinar cuál es la frecuencia cardíaca o gasto energético, y luego el paciente va a trabajar en forma específica en esta zona gris o roja, depende cuál es el objetivo de nuestra optimización. Finalmente, un poquito de monitorización. Es importante comprender si el paciente es capaz de hacer los ejercicios que le estamos haciendo, y con el desarrollo de variables podemos capturar estos datos, recetar un programa de ejercicios y monitorizar a los pacientes preoperatoriamente y en el posoperatorio. En resumen, el CPET es una prueba integrada, no invasiva, dinámica y objetiva, que nos permite de una vez tener una evaluación cardiovascular, respiratoria, muscular y metabólica, y nos permite identificar pacientes que pueden estar en mayor riesgo de desarrollar movilidad o mortalidad posoperatoria, y nos permite tener discusiones sobre el riesgo, nos permite hablar sobre optimización y qué tipo de optimización se requiere, ya sea nutricional o de ejercicio o optimización médica, por ejemplo, corregir una anemia. Y esto puede realmente ayudar a llegar bien a esta prehabilitación, donde mejoramos el resultado del paciente haciendo algo que esté centrado en el paciente y confeccionado caso a caso. Gracias por escuchar y feliz de responder preguntas. Muy bien, Nick. John, y luego preguntas. Great. Well, thank you very much. Muchas gracias por la invitación a hablar hoy día. Voy a tratar de redondear estas charlas de prehabilitación que ya hemos escuchado, que es lo que es la prueba del ejercicio, con algunos del contexto mayor de ejercicio en medicina, y específicamente cómo y por qué el estado físico y el ejercicio pueden ser o debieran ser centrales para la medicina perioperatoria. Me gustaría introducir la relación entre estado físico y resiliencia a la cirugía mayor, entender por qué este es un problema que está creciendo en el año 2022. Vamos a explorar cómo el ejercicio es medicina, y vamos a hablar sobre algunos de los mecanismos subyacentes a esta relación entre estado físico y resultado posoperatorio, y luego vamos a tratar de amarrar todo esto con la fisiología del ejercicio y el estado físico, porque la prehabilitación tiene un raciocinio científico, no solo clínico. Bueno, los 5 principios de la medicina perioperatoria es que el paciente es un compañero en su propio manejo. Hay que tomar la decisión correcta, preparar lo mejor posible, es decir, que el paciente esté en la mejor forma, mejor posible para que el resultado sea bueno. Hay que cuidar de ellos lo más posible, es decir, tratando de dañar lo menos posible, y al final de todo esto, el objetivo es recuperar y volver o estar mejor que antes de la cirugía. Ahora, para hacer esto necesitamos comprender quién desarrolla complicaciones posoperatorias, cuáles son los factores predictores para un mal resultado quirúrgico. Mala masa muscular, sarcopenia, malnutrición, fragilidad, son pésimos predictores en cuanto a resultado. El síndrome metabólico y diabetes aumentan, es un buen predictor de mal resultado quirúrgico. Hipertensión, el estado inflamatorio inmunológico van a ser afectados por el estado físico, el cáncer, la quimioterapia, y por supuesto la edad. Vamos a hablar de la edad fisiológica.
versus la edad cronológica. Y por supuesto que todos estos se asocian con bajo consumo de oxígeno, mala capacidad aeróbica. Debemos pensar en cómo, por qué las complicaciones se aparecen después de la cirugía, qué subyace a todas estas complicaciones. Sabemos que hay múltiples sistemas, nunca las complicaciones se producen en forma remota al sitio de la cirugía. La neumonía, por ejemplo, después de una cirugía colorectal o ataques al corazón después de una cirugía de cadera. Sabemos que hay impulsos multisistémicos que se interrumpen con la cirugía. Los pacientes parecen no estar bien relacionados con su tema de complicaciones. Hay complicaciones orgánicas simples, como simplemente una neumonía o solo un problema cardíaco. Por ejemplo, en este trabajo de 2014 vemos 1.362 pacientes seguidos en el postoperatorio para las complicaciones y vemos muchas cirugías y una gran variedad de complicaciones lejos del sitio quirúrgico. En el resumen final de este trabajo vemos que complicaciones pulmonares, cualquier complicación, 73% de los pacientes de su cirugía mayor. En cualquier momento, en las primeras semanas postoperatorio vemos complicaciones pulmonares, infecciones renales, gastrointestinales, cardíacas, etcétera, todas con un alto puntaje. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, sabemos como anestesiólogos que la cirugía es un desafío multisistémico. Tenemos una respuesta sistémica inflamatoria generalizada, tenemos trastornos de la función microvascular, tenemos una disfunción celular, condral, hemos establecido un catabolismo proteico postoperatorio, inmovilidad, resistencia a la insulina que es adquirida o preoperatoria, etcétera, muchas cosas. Por lo tanto, la cirugía es un desafío multisistémico. Lo podemos conceptualizar como si pensamos en una cirugía mayor, es como una maratón o como un evento de largo aliento. Y esto nos permite comprender cómo el estado físico se relaciona al resultado postoperatorio. Como ya se les mostró antes, las pruebas de ejercicio cardiopulmonar nos muestran que el estado aeróbico es muy bueno para predecir la morbilidad postoperatoria, pero realmente no hemos discutido por qué esto puede ser así. Nick mostró y habló sobre la relación entre consumo de oxígeno y el estrés quirúrgico, y ciertamente describió esta relación entre el paciente sometido a cirugía mayor, tiene que aumentar su entrega de oxígeno para satisfacer los requerimientos de oxígeno asociados con el aumento del trabajo metabólico requerido para sobrevivir y recuperarse de la cirugía. Por lo tanto, él y otros concluyeron que la capacidad para aumentar la entrega de oxígeno puede determinar el resultado postoperatorio. Y esto probablemente es cierto en muchos pacientes, pero no es toda la historia. Ciertamente, en los fines de 90, Older demostró que hay un aumento del consumo de oxígeno en el postoperatorio en cirugía mayor, pero esto no se repite siempre en otros trabajos por otros autores. Por lo tanto, probablemente es un poco más complicado que simplemente sobre entrega de oxígeno, aunque sí es importante la entrega de oxígeno. ¿Por qué aquí tienen este tipo? Es diabético, está corriendo una carrera y aquí al pensar en prescribir ejercicio, cómo el ejercicio se relaciona al estado físico y el resultado. Entonces, ¿qué es lo que es estar en buen estado físico y por qué hay que estar en buena condición física? Bueno, como Nick mencionó, hay un problema global con la falta de estado físico en la población. Ha sido descrita como una inactividad pandémica en términos del 2004, la muerte atribuida a epidemias. Vemos que la inactividad física va número 4 en la lista
de factores que llevan a fatales. Nuevamente, en términos de causas de muerte en Estados Unidos en 2013, vemos esta relación entre inactividad física y enfermedades y de efectos adversos. Realmente debemos pensar en el ejercicio como un fármaco. El ejercicio puede ser la vacuna que necesitamos para prevenir la EPOC y la vacuna para reducir las complicaciones postoperatorias. Y alguna gente dicen que no recetar ejercicio. Bueno, ¿de dónde sale esta relación? Vamos al año 50, en Inglaterra, 31.000 empleados masculinos del transporte de Londres fueron analizados, choferes, gente que compararon al conductor versus el que va recogiendo los boletos, y los conductores tienen la mitad de la mortalidad. El que anda recogiendo los boletos tiene menos mortalidad cardiovascular que el que anda manejando. En el año 78, un estudio epidemiológico, la tasa de infartos estudiaban hombres de 35 a 74 años, 16.000 pacientes, y estuvo esta relación inversa entre ataques al corazón y la actividad física de la persona. En el año 86, la mortalidad de todas las causas en relación a la edad, de acuerdo a nivel de actividad física, buena relación entre cuán activo es el paciente y su tasa de mortalidad. Esto fue muy interesante, así como en el grupo quirúrgico, donde el rango de edad vimos que hay un mayor riesgo a mayor edad. Y recientemente, en los últimos años, este trabajo muy bueno de asociación de estado cardiorrespiratorio con mortalidad en el largo plazo nos mostró una muy buena, fuerte relación entre ejercicio, la capacidad de ejercitarse y resultados en el largo plazo. Como señala aquí, el grupo de mal estado físico tiene un MET de 6. En medicina perioperatoria decimos que 4 METs se asocia con aumento del riesgo, y en nuestra clínica, en nuestra prueba clínica de ejercicio, los pacientes tienen METs de 4 a 5, así que este bajo MET se aplica a la mayor parte de nuestros pacientes en la clínica y ciertamente tiene un mayor riesgo de morir. Y esta pandemia, en el año 2011, 28% los pacientes o individuos que no hacían nada de actividad física, 28% en 10 estados. 2 años después, esto bajó a 3 estados. ¿Se correlaciona con la tendencia a la obesidad? Por supuesto que sí. En el año 2011, 30% de los pacientes, el porcentaje de pacientes de adultos 18 años o más eran obesos en Estados Unidos, en 2 estados % de adultos obesos, y 2 años después 20 estados. Por supuesto, hay una crisis de obesidad por inactividad física. Realmente lo que estamos viendo es este desarrollo del hombre que entra a una bestia computacional o una bestia que caza. ¿Por qué? Ahora podemos ordenar todo, podemos hacer todo con el control remoto, podemos... y esto realmente es por nuestra conveniencia, y la conveniencia nos produce inactividad. ¿Qué pasa con el estado físico que se traduce en resultado perioperatorio? Se refiere a la reserva fisiológica. Como dije, podemos ver esa foto que mostré antes, donde vemos la interacción entre factores que se relacionan a complicaciones postoperatorias, y podemos ver que la reserva fisiológica se requiere para evitar complicaciones. Una de las reservas fisiológicas es la actividad física, el ejercicio. La actividad física es movimiento que requiere energía, y el ejercicio se planifica. La fragilidad es otro pilar de la reserva, y la fragilidad en todos los sistemas corporales están frágiles.
Y luego tenemos la sarcopenia, que es una pérdida degenerativa de masa muscular de la calidad y fuerza del músculo. Y esto puede ser medido, como ya dijeron antes, y ciertamente parece esta relación a los eventos adversos. Entonces, ¿dónde está la limitación en este estado físico? Está en el corazón. Ciertamente discutimos que la forma de aumentar la entrega de oxígeno para los tejidos en el postoperatorio es la entrega de oxígeno versus el consumo de oxígeno. Hay una relación entre el oxígeno que se entrega y el que se consume. Podemos ver que hay una relación entre VO2 y si se correlaciona, esto puede ser un predictor. Si hay un gap, un espacio entre la entrega de oxígeno y la extracción de oxígeno, y podemos ver por qué el estado físico se relaciona al resultado postoperatorio. Pero vamos un poco más hondo. ¿Qué pasa a nivel celular de las mitocondrias? Ciertamente hay una relación entre consumo máximo de oxígeno y capacidad de oxidativa de la mitocondria. Hay entre la capacidad oxidativa de la mitocondria. Los pacientes que tienen la menor capacidad tienen peor capacidad física. Y esto no solamente es a nivel muscular, sino que en todo el organismo. Vemos, por ejemplo, en el espacio perioperatorio que la disfunción mitocondria tiene implicancias en la función de los linfocitos, y esto se asocia con bajo nivel de función linfocitos, y estos linfocitos en estos pacientes con mal estado físico funcionan mal porque tienen mala actividad mitocondrial. Esto es simplemente una de las muchas formas en que la capacidad de ejercicio se relaciona a la función. ¿Qué pasa con la utilización de sustratos, por ejemplo, glucosa? El estado metabólico. Mientras menos capacidad física, menos capacidad tiene para transformar el combustible. Los individuos de mal estado físico van a usar azúcar como combustible, y este individuo con mala capacidad metabólica usa mal el combustible, y el paciente puede estar desnutrido en el periodo operatorio, puede tener un periodo de hilo postoperatorio o mala ingesta, y se produce una dependencia al glicógeno. Mientras más estresado está el paciente, solamente tiene una reserva limitada de glicógeno en el músculo. Entonces, tener acceso al azúcar o tener acceso a la reserva grasa va a mejorar la función metabólica, que se relaciona directamente con el estado físico. En esta imagen vemos que arriba, los individuos de buen estado físico tienen una flexibilidad metabólica durante las pruebas de ejercicios, tienen un aumento en el consumo de oxígeno, de azúcar y de grasa. Y abajo vemos los individuos de mal estado físico, donde hay difícil para acceder a la grasa y a la glucosa, tanto durante el ejercicio, tanto pre y postoperatorio. Hay una inflexibilidad metabólica. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es entrenable con el ejercicio. Una de las formas en que puede funcionar la rehabilitación es que podemos entrenar al cuerpo a usar el combustible y hacerlo más eficiente ante el estrés quirúrgico. Y ciertamente vemos estos cambios metabólicos, vemos que los individuos de mal estado físico cambian y aprenden a manejar mejor el catabolismo proteico a medida que los ejercitamos. En esta imagen podemos ver en una corte de pacientes sometidos a ejercicios preoperatorios, vemos un cambio en uso de glucosa y de grasa en 3 semanas en una cohorte de pacientes de 70 años, y vemos que cuando tomamos muestras mitocondriales de estos pacientes mejoró el consumo de oxígeno másico y mejoraron su clasificación de riesgo y mejoraron la función de los linfocitos. Todo esto ciertamente van a cambiar
los resultados. Luego hablemos de los músculos, hablamos de corazón, los beneficios del ejercicio en el corazón, en la función cardíaca, y hablemos ahora de mejorar la función mitocondrial con los ejercicios en el preoperatorio. Ahora pensemos en el músculo. Mencionamos la sarcopenia como un factor de riesgo, la masa magra, y este es uno de los factores que afectan el resultado. Hay una relación entre la calidad del músculo y el resultado. Por ejemplo, en pacientes graves hay una disminución de la función muscular antes, durante y después de la enfermedad grave. Cambia la calidad del músculo, no solamente el tamaño. Hay una acumulación de lípidos intramiocelulares, hay resistencia a la insulina y una disfunción multiorgánica que se asocia con la sobrevida. Esto probablemente se relaciona a esos temas mencionados antes con respecto a la capacidad de tener acceso al combustible y por qué el ejercicio puede mejorar la calidad del músculo, así como la función del músculo. Los músculos son un órgano endocrino, liberan hormonas llamadas mioquinas que se relacionan a las citoquinas y se comunican entre los diferentes órganos. Tenemos órganos como el páncreas, el intestino, el hígado, el cerebro. Y lo que hacen estos órganos entre ellos convencen entre ellos, alteran el apetito, alteran los mediadores hipotalámicos, mejoran o cambian la eficiencia energética, mejoran la función cardíaca, cambian la función intestinal, también afectan la síntesis de proteínas, afectan la función hepática. Así que, como pueden ver, el estado físico en términos de mejorar la función esquelética tiene un impacto multisistémico que es muy importante para la resiliencia de la cirugía. Así que el efecto combinado del ejercicio está cambiando la entrega de oxígeno, la utilización de sustrato, altera la función ergonómica, la función inmúnica y altera la respuesta a estrés, todo lo que puede ser modificado con el ejercicio. De modo que el ejercicio perioperatorio necesitamos mejorar el estado físico, mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional, reducir las complicaciones y reducir la estadía hospitalaria. Esto fue un rápido repaso de un tema bastante amplio, bastante complejo. Este es mi email si me quieren contactar y muchas gracias por la invitación para venir a esta reunión. Great, thank you. So, muchas gracias. Gracias a todos. Básicamente, no hay preguntas de la audiencia, pero quiero referirme a algunas cosas. Los sistemas de salud en América Latina tienen, mismos son más problemas que los de ustedes y menos recursos. ¿Cuál sería entonces su principal consejo para hospitales que quieren comenzar a hacer programas de prehabilitación en base a su experiencia, como la de UCLH? Yo puedo ofrecer un par de cosas aquí. En primer lugar, creo yo que es importante tener un jefe, un buen líder. John nació nuestro gran líder para nuestro equipo de prehabilitación y él juntó un grupo de gente muy entusiasta, el kinesiólogo, son fantásticos y probablemente son nuestra columna vertebral porque ellos son los que entregan los programas. El nutricionista también está muy comprometido, mucha ayuda y muchos otros profesionales que están involucrados como medicina preoperatoria y tener un gran equipo que se reúne en forma regular y repasa las cosas. Cada semana nos reunimos y hablamos de lo que hemos hecho en la última semana y los objetivos para la próxima semana. Creo que tener este chequeo regular es importante. John, ¿tiene algo más que quiera agregar a lo que dije? Bueno, esto es una conversación sin fin de la prehabilitación.
La evidencia es bastante buena, es lo que yo creo que la mayor parte de la gente quiere hacer, que es mejorar el estado físico y optimizar la parte médica preoperatoria. Hay que hablar con el administrador del hospital o la junta directiva y dicen, no hay dinero para esto y esto es el estándar. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Bueno, veamos qué recursos existen, lo que sí tienen en el hospital. Y esto entiendo yo que va a variar de acuerdo al lugar, pero lo primero que hicimos fue identificar un grupo de personas entusiastas que querían trabajar en esta área, ya sea en su tiempo libre o además de todo lo que tenían que hacer, o sin recibir pago. Luego hay que entender también el tiempo que hay entre que el paciente se diagnostica y se opera. Número 3, hay que tener apoyos del equipo quirúrgico. Este es un evento de un grupo. Los cirujanos tienen que involucrarse y este es uno de los grandes desafíos. El entusiasmo, no es, el kinesiólogo entusiasta siempre es fácil de obtener, pero un cirujano entusiasta es más difícil. Y luego hay muchos programas de ejercicios que pueden hacerse. La clave es tratar de equilibrar, tener acceso al recurso correcto y mantenerse en contacto con el paciente que está con este recurso, mantener al paciente motivado, porque si uno nunca se ha ejercitado en su vida, tiene 70 años de edad y le diagnostican cáncer y alguien quiere hacer cirugía, lo último que piensa usted es hacer ejercicio en forma regular. Entonces, en una malla de lycra, así que también hay que tener mecanismos de apoyo, sí. Comenzamos sin dinero y con el tiempo mantenemos este desafío. Pregunta adicional sería, usted dice que es muy... de la literatura dice que básicamente la gente que se beneficia más son los que son más frágiles y con menos estado físico, pero esto es la gente que están menos propensos a ejercitarse y no les da susto ejercitarse. Uno de mis proyectos fue establecer un programa de prehabilitación para cirugía cardíaca y estos pacientes realmente no quieren ejercitarse porque tienen miedo de ejercitarse por su cardiopatía. Entonces, ¿cuál es el rol del CPET en esta población de pacientes para entrar en una prehabilitación? Bueno, creo yo que inicialmente CPET es muy útil en términos de comprender cuál es la respuesta fisiológica al ejercicio en ese paciente individual. Le da al equipo una comprensión de lo que el paciente necesita, qué tipo de ejercicio necesita, que va a requerir o una relación kinesiólogo-paciente 1 a 1, o si el paciente es capaz de tener ejercicios supervisados en su casa, por Zoom o online. Y luego eso les da al paciente estar seguro de que el ejercicio es seguro porque tuvieron un CPET, discutieron los resultados con el fisiólogo, el anestesiólogo, tienen un poco más de seguridad y también se comprometen en el proceso. Entonces es un periodo muy estresante, pero como dijo Tech, nos da un momento muy importante de enseñanza en que no solamente podemos influir en conductas, sino que también en conductas en el largo plazo. De modo que podemos tener que alguien entre al ejercicio y después se mantenga haciendo ejercicio en el postoperatorio. Por último, básicamente, quiero comentar los ejercicios en medicina porque yo creo que es muy difícil
en la medicina preventiva no es lo que hacemos. Nosotros somos reactivos a la enfermedad. Tratamos la enfermedad después de que se produce, no prevenimos la enfermedad. Es muy difícil cambiar la mentalidad, de modo que yo creo que, bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y espero que, no sé, espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo la disfruté. Muchas gracias. Thank you. Thanks. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches.